Norma, buenos días, ¿cómo Hola, estás? Qué feliz otra vez de estar aquí con usted. Muy disciplinada, muy puntual. Como cada jueves, Como cada la disciplina, jueves. mira, muy puesta. Oye, el día de hoy nos traes un gran ejemplo en donde podemos observar que la disciplina es fundamental para cualquier cosa que queramos emprender en nuestra vida, ¿no? Exacto. Fíjate que hablamos de disciplina y es una palabra así como que muy sencilla, pero quisiera yo saber si todos somos disciplinados. No nos gusta mucho, No ¿eh? nos gusta, es algo difícil, es algo que tenemos que irlo trabajando, Sí. pero también es algo que las personas también ya lo traen, ¿eh? Hay quien es autodisciplinado, quien se impone sus reglas y las va cumpliendo. ¿Por qué? Porque es por convicción, porque Claro. están muy seguros de que las cosas deben de ser así. Y así debe de ser, ¿no? Los microempresarios, los emprendedores necesitan ser muy autodisciplinados. Si no hay disciplina, yo creo que no hay éxito, Enrique. No. Es muy difícil que podamos llevar un éxito claro en un negocio si no somos disciplinados. Y va desde algo tan sencillo como es la puntualidad, por ejemplo, ¿no? Por Si tienes tú una cita de trabajo, tienes que llegar a esa hora, porque si no, pues vas a quedar muy mal, tu imagen se va a desvanecer, no vas a ser ya una persona comprometida, ¿no? Exacto, exacto. Entonces la disciplina es la que nos lleva, es una virtud Sí. que nos lleva a un camino correcto para hacer bien las cosas. Y esto se aplica en muchas actividades de emprendimiento. Por ejemplo, mira, yo tengo una amiga emprendedora, es Odette, se llama Odette. Ella es disciplinada al 1000. Sí. A veces dices hasta, relájate, ¿no? La vida no es así. Pero eso le ha llevado a un éxito en su negocio. Ella desde muy chica le encantaba cantar. Y ella cantaba, ahora sí que en la regadera, en donde fuera. En las fiestas familiares, Sí, ¿no? sí, ya sabes, de que a ver quién canta, yo Odette. canto, ¿no? Pero entonces empezó a tomar clases con una disciplina muy seria, porque ella veía que tenía esa aptitud y que lo podía desarrollar. Sí. Empezó a tomar clases con una disciplina muy clara y con clases muy profesionales. Terminó todas sus clases, ella se casó, tiene una hija, pero también necesita generar una actividad que le produzca, pues, dinerito, Claro. como todos. Y como siempre lo he dicho, emprendedores, todos tenemos algo que sabemos hacer y hay que sacarle jugo. Claro. Entonces, Odette con esta disciplina, ella corre los viveros y va a un club deportivo, se hizo de personas, de amistades, en donde le preguntaban y ella les platicaba que da clases de canto y empezó a hacer un grupo y da clases individuales. Ok. Da clases persona por persona de 1 hora, hora y media. Y es maravilloso porque fíjate que aprender a cantar no nada más es porque, ay, yo quiero cantar, quiero O por tener una bonita voz, ¿no? Decir, No. voy a cantar. Si tú lo tomas dentro de una terapia, es hasta una terapia de relajación. Ella trabaja mucho con las cuestiones de respiración para la cuestión pulmonar. Entonces, ella te vende, porque es lo que hace, te vende vas a aprender a cantar, pero vas a aprender a hacer muchas cosas. Por ejemplo, tú, Enrique, que estás en este negocio tan interesante de la conducción, es muy bueno tomar unas clases que nos enseñen a modular la voz, Claro. a saber hablar y que no forces tus cuerdas vocales de tal manera que puedas tú ser muy claro con una dicción muy correcta. Sí. ¿Y eso qué es? Disciplina. Claro. ¿Y qué hay que hacer? Tomar clases. Claro. ¿Y con quién? Con Odette. Y Odette está haciendo un negocio. Oye, yo voy a ir con Odette, me tienes que dar los Yo datos, también. aprovechando ya, ¿no? Déjame decirte que yo es en verdad. Porque va más allá, como tú lo decías, va más allá de que sepas cantar en la regadera, ¿sabes? Por supuesto. Y si tú quieres dar una conferencia, tú sabes perfecto que hay públicos en donde necesitas impostar, o se dice, ¿no? La Impostar, voz. ajá. Impostar la voz de tal manera, y ella te va a enseñar. Ahora, claro que cobra, es su negocio, pero es un costo-beneficio en donde ella realmente ha hecho su negocio, está siendo una emprendedora exitosa, tiene como 5 o 6 alumnos que están felices porque pueden ya decir que tienen una mejor calidad
de voz cuando dan una conferencia, para los que son conferencistas, o para los que dicen, bueno, a ver, en una boda, ¿quién canta? Pues yo canto, ¿no? A mí me encantaría eso. ¿Ah, que, a ver, sí? ay, claro, me encantaría. A ver, ¿quién canta? Yo. Y Norma cantándose, echándose el palomazo. Pero hay que tomar clases Claro. y tener disciplina. Y no es una sola clase. No. Hay que disciplinarse con una persona que es disciplinada como Odette para ir tomando estas clases y ir pues incrementando tu proceso de canto o de actuación Sí. en cuestión de conferencias y demás. ¿Cómo ves, Enrique? La verdad es que lo más importante que tenemos que hacer es hacernos un autoexamen, ¿no? De las virtudes con las que contamos, para así entonces ponerle atención y poderlas explotar y compartirlas con la gente. Sí, como negocio, ¿no? Evidentemente buscamos siempre tener un sustento, pero también por este lado humano de hacer un intercambio cultural, un intercambio supuesto. de elementos, ¿no? Siempre yo he dicho que hay que hacer lo que nos gusta. Y Sí. si eso que nos gusta nos va a traer un beneficio económico, pues qué maravilla, ¿no? Nada más hay que echarle tantito coco, creo yo. Y ser disciplinado, porque Sí. si te gusta algo, disciplínate y hazlo. Claro. Lánzate, lo puedes lograr. De eso estoy segura. Si queremos ser el mejor, hay que ser el mejor de los mejores. Exactamente. Norma, pues muchas gracias Ay, por estos Enrique, yo feliz. grandes consejos y cómo es tan increíble ver que el talento, ¿no? Que puede tener una persona como es el cantar, puede ayudar a muchas personas hasta a hablar bien, aquí en la televisión también, por supuesto. Claro. Gracias, Norma, Enrique, ¿eh? me pases los datos, por favor. Encantada, claro que sí. yo Nos te lo vemos paso. en la próxima.